impresionante también de una cosa que hemos dicho tantas veces, que es importante no tomarse la justicia por las propias manos. Existe una cosa que se llama la detención ciudadana, pero que no implica quizás este tipo de cosas que estamos viendo. Lucho, cuéntanos el contexto en que se dio. Claro, hay varias situaciones en este hecho. Ustedes están viendo la imagen que nosotros también tuvimos que cortar algunas partes porque es bastante fuerte la golpiza que recibe esta persona. Este es un pastor evangélico en la región de la Araucanía, a quien se le empezó a acusar por parte de su vecindario, por parte de un grupo de personas que habría realizado supuestamente y eventualmente algún tipo de abuso sexual. De inmediato llega la gente a encararlo y después de encararlo ya la situación pasa a los golpes. Hay una persona en especial, si ustedes lo alcanzan a ver, que es quien más lo golpea. Lo golpea cuando está retenido, lo golpea cuando va caminando con otras personas. Después cuando ya se separa un poco el grupo, esa misma persona va y le pega una patada por la espalda. Hay que entender los contextos en esta situación. Bajo ningún punto de vista se puede justificar la violencia en estos casos porque lo que importa es que la justicia es la que tiene que actuar. Pero muchas veces también se entiende la rabia y también la ira que pueden tener los familiares de las víctimas. Muchas veces cuando el abuso sexual queda impune, el daño que se le genera a las víctimas, que es terrible, y cuando son niños es peor aún. Pero también nosotros como medio de comunicación tenemos que dejar muy claro de que no avalamos ningún tipo de estas conductas, que el que tiene que actuar es el Estado de Derecho, pero en este caso la golpiza que recibe este hombre es tremenda. La recibe de parte de la gente que está ahí junto con él, la recibe también con elementos contundentes. Hay un momento que van con unas maderas, con unos palos y le pegan con unos palos. ¿Lucho? Terminó con fracturas, terminó con lesiones en la cabeza, terminó con distintas lesiones que lo trasladaron después a un centro asistencial y ahora será la justicia la que tiene que realizar la investigación en contra de esta persona si es que es o no el autor de estos abusos sexuales. Entendemos el tema de la ira y la rabia por parte de los familiares de las víctimas, pero también está este otro lado y está también una eventual acción penal que puede iniciar el Ministerio Público en contra de quienes golpearon a esta persona, porque eso también existe en estos casos. Entonces, Luis, es un tema bastante complejo que está aumentando, que lo estamos viendo cada vez más, pero que tiene que ser regulado por las mismas personas también, de no llegar quizás a esos grados de violencia, entendiendo el malestar, la rabia y la ira que pueden sentir. Luis, bueno, este es un tema bien delicado, ¿no? Porque bueno, esto nos diferencia, ¿no es cierto?, de otros mamíferos, ¿no? Que somos civilizados. Y uno entiende la rabia y uno entiende la pena y la impotencia de la familia, pero llegar a esto no corresponde porque para eso existe la justicia y por eso tiene que estar validada la justicia y la gente tiene que creer en la justicia, ¿no? Precisamente para no llegar a acciones así, a esta persona acusada, a este pastor acusado, ¿no es cierto?, de abuso sexual, también le quemaron el auto, la camioneta. El humo que se ve en las imágenes es de su vehículo, porque aparte de golpearlo, de amarrarlo, de tirarle hasta una pala, también le quemaron la camioneta. Ahí está, le quemaron la camioneta, ahí está, ahí podemos ver, ahí está. Oye, el fondo. Pero fue, ahí miren. Ahí se está. A ver, esto es súper complejo, la verdad, es súper complejo el tema. A ver, el contexto que conocemos es que la hija le habría contado a su padre una situación de abuso que habría vivido hace un año atrás. Y el padre, en el minuto entonces que se entera, es que decide ir hasta donde el pastor, y comenzar estas imágenes que estamos viendo donde se pliega bastante gente, son bastante los vecinos, me imagino que familiares o amigos que participan de esta suerte de linchamiento público, de justicia por las propias manos y también de la quema de su automóvil. Reiteramos entonces que uno entiende la desesperación y la impotencia de un padre al respecto. Pero aquí hay críticas muchas veces a la lentitud de las instituciones, hay también de alguna manera la sensación de que quizás muchas veces no toman en cuenta casos de este tipo, pero esto es sumamente grave. Esto es sumamente grave porque aquí se podría haber muerto una persona también. Es decir, se podría haber muerto una persona. Aquí se generan niveles de violencia que pueden ser una cadena de violencia que no se sabe dónde termina.
Entonces, la verdad es que yo creo que hay que tratar de canalizar institucionalmente esto. Claro, las instituciones no tienen emociones, son frías. Y uno dice, acá hay una emoción que aflora y que es razonable. Pero somos seres racionales que tenemos que tratar de canalizar racionalmente a través de las instituciones esta cantidad de cosas que nos producen rabia e impotencia. Claro, y además que como lo dijimos, es muy delicado el tema porque, como bien dice la Monse, uno entiende la familia y uno se pone en el lugar. Tiene que haber una desesperación, una impotencia tremenda, una rabia, pero hay que calmarse, hay que racionalizar el tema, hay que conducirlo, ¿no es cierto?, por las vías que hemos determinado los seres humanos, ¿no es cierto?, en todo el mundo, ¿no es cierto?, que estas situaciones se tienen que arreglar, que a través de la vía judicial, no tomar justicia por las propias manos, porque si no, de verdad que volveríamos a la prehistoria, ¿no? Y lamentablemente ocurrió esto en la 9ª región. Ahí está, ahí vemos el auto, se quemó la camioneta, todo. Y también a veces se incurren errores, ¿ah? Me acuerdo el caso, no sé, Carmen Gloria, si te recuerdas, si lo vimos acá o lo vi en las noticias, de un profesor de karate que le pegó a una alumna, acusó de abuso, o que la había tratado de manosear, no sé qué, en la calle, una persona adulta mayor. Y salió el profesor de karate y le dio una zumba y se equivocó de persona. Era un señor que venía estacionando su auto y que más o menos tenía, y le sacó la mugre, pero Monse, en la calle no fue porque era profesora además de artes marciales, a un señor de la tercera edad que no entendía nada de lo que pasaba. Y como la alumna le había dicho, él salió enceguecido. Y justo esa persona, la que había sido el victimario, se había ido. Y el señor llegó, estacionó y se bajó de su auto en ese mismo momento. Y lo encontró a él. Sí. Entonces, la situación, cuento esto porque la situación tiene muchos vericuetos, ¿no? Y hay que tratar de canalizarla de manera como corresponde. Bueno, lo lamentamos mucho. Pasamos, Lucho. Estamos con Luchito, ¿no? ¿Volvió Luchito? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, pues Luchito, ahora sí. Oye, Julio. ¿Sí? Y les quería agregar uno más, ¿ah? ¿Se acuerdan lo que pasó hace 1 o 2 semanas en Puente Alto? Cuando llegó un grupo de cerca de 40, 50 personas a apedrear el consultorio. Claro que sí, pues. En aquella oportunidad, es un caso que todavía está abierto, la familia de esta persona que dicen que supuestamente habría realizado estas tocaciones a una mujer, dice que él no es, que se habrían confundido. Entonces, entendiendo esa situación, mientras no haya un dictamen de la justicia, también queda la duda abierta sobre si era la persona o no, porque resulta que son 30, 40 personas que comienzan a perseguir a otro. Insistimos, sin cuestionar el relato de una víctima, pero dentro de la confusión, la noche, también se abre la posibilidad de que la persona a la que hayan atacado no haya sido. Entonces, en eso también pasa a ser muy importante muchas veces el control en este tipo de situaciones, de quizás las personas que son ajenas a las víctimas. De las víctimas se puede entender, o de los familiares de las víctimas se pueden entender la ira, que quieran prácticamente golpear con todo a alguien que lo están sindicando por un delito de esas características. Pero es quizás el entorno el que quizás tiene que poner paños fríos y no aumentar la situación. Claro, tal cual. Yo creo que ahí hay los paños fríos. Eso es súper importante, que haya alguien en el entorno que logre serenar un poco la situación para que no se produzca esta imagen de lo que estamos viendo que no la queremos, la verdad. Yo creo que ¿sabes lo que a mí me es pasa? Equívoca frente a la solución del problema, va por otro lado. Lo que me pasa es que yo creo que a las familias les pasa es que todos estos casos de abusos de pastores, curas, ¿no es cierto?, son autoridades morales. Sí. Se aprovechan, ¿no es cierto?, de esta verticalidad, ¿no es cierto?, que te otorga todo. No hablo de este caso, pero hablo de la rabia que a veces, porque no es un par, ¿no? Es alguien que tú vas con fe, que le abres tu corazón, que le cuentas cosas, que sabe tus puntos débiles, en el que cree, en el que confía. Entonces ahí hay un límite, hay un hilo que es muy, muy, muy interesante, ¿no es cierto? Y yo creo que la familia ahí se siente, no fue una cuestión en la calle, no fue que alguien en la calle o la abordó, fue alguien que donde ella iba, donde buscaba refugio, donde iba a poner su fe. Y que seguramente la familia entera confiaba en este pastor, porque muchas veces es la familia entera la que asiste a una iglesia.
Entonces, y ha pasado un montón de casos de abuso sexual por parte de sacerdote y todo. Es una familia entera que es amiga, que va a la iglesia, que es el guía espiritual y, por cierto, aprovechándose muchas veces de esa confianza. La ruptura de la confianza es demasiado dolorosa. Demasiado. Demasiado dolorosa. Demasiado. Y genera rabia, genera impotencia. Lucho, ¿qué pasa con estas tobilleras? A ver, ¿por qué no nos cuentan, nos da detalle? Ustedes lo están viendo en imágenes a ese muchacho